buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradezco a la Universidad de Guanajuato, desde luego a su rectora y a su equipo, al cuerpo académico, Raites, y en particular a la doctora Alejandra López por haberme invitado. Pues me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes, la mayoría estudiantes. Yo vengo de un instituto de investigación donde hay muy pocos estudiantes, todos en posgrado. No es mi tarea ahorita la publicidad, pero bienvenidos. Si quieren venir a estudiar su maestría o cuando sea el doctorado, todos nuestros programas son programas de estos de CONACYT, todos están becados, 100%. Y bueno, el instituto está en Tijuana, pero está a lo largo de toda la frontera norte, las sedes, ¿no? Es un centro de investigación, el Colegio de la Frontera Norte. Yo les voy a hablar sobre la industria automotriz, pero digamos que la reflexión a partir de la industria automotriz es más amplia, o me gustaría que fuera más amplia, sobre todo para mostrar pues lo que pongo ahí como pregunta principal, cómo hacer sustentable el modelo industrial basado fundamentalmente en la exportación y el caso del sector automotriz. Es decir, desde la pregunta ya hay un cuestionamiento, ¿sí? Entonces, para no dar por sentado que las cosas están sucediendo como quisiéramos, sino que pues hay como todo, ¿verdad? Todo en la vida nada es blanco y negro, la mayoría es muchas tonalidades y muchos grises, y bueno, es lo mismo, ¿no? En el caso del modelo de exportación hay muchas cosas positivas que hay que reconocer y que hay que entender, comprender, participar, etcétera, pero también hay muchos problemillas, ¿verdad? Que todavía, grandes retos, ¿no? Que se les llama, que tenemos que actuar con ellos. Les decía yo que soy un investigador del Colegio de la Frontera, y también tenemos nosotros una red, la red ITIAM, es una red de CONACYT, y es una red donde hay, no sé, 30, 40 personas en México y en otras partes del mundo que estudiamos el sector automotriz en México. Todas mis publicaciones, si alguno tiene interés de algo, algún asunto, profesores o estudiantes, están en mi página. Entonces creo en la difusión de la ciencia, en que pues somos del sector público, ¿no? Pagado por nuestros impuestos, yo también pago impuestos, desde luego. Entonces hay que devolver, ¿verdad?, la información, el conocimiento, y bueno, entonces por eso tenemos mi página. No sé si se le puede apagar a esto para que se vea mejor. Lo digo por ustedes, no por mí. Bueno, voy a hablar más o menos 45, máximo 50 minutos. Al final hay unos minutos por si quieren hacer pregunta, pero con toda confianza, de veras, si tienen alguna cuestión así, no para echarse también en su ponencia, pero sí para una pregunta muy particular, que algo que no se entienda, háganmela y podemos continuar. Lo más importante para mí es poderme comunicar con ustedes, ¿sí? Que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Y claro, y yo entender también a ustedes, por una razón muy simple, porque seguramente ustedes van a participar después formando empresas, trabajando en empresas, o yéndose a estudiar o al sector público. Entonces, digamos, esto sigue, ¿verdad? Porque están en esta ruta, es decir, están en la universidad, están en esta ruta de entrar a un trabajo pues como profesionistas o directamente en la escuela, claro, si hay trabajo, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Quieres que lo mueva yo o es igual? ¿Es el de arriba? Bueno, primero hay que reconocer el lugar que tiene México en este sector. Hay que mencionarlo rápidamente, pasa que como hay tantas cosas que hablar, luego me extiendo, espero no extenderme, pero muy simple,
llevamos 50 años de ser un país maquilador, 50 años. Maquilador quiere decir fundamentalmente empresas extranjeras que vienen a México y que por una serie de normatividades, regulaciones, etcétera, producen aquí y exportan sus productos o servicios principalmente a Estados Unidos. Hay una mala concepción de lo que es la maquiladora, y entonces voy a cerrarle, porque ¿puedo cerrar? Hay una concepción errada de lo que es la maquiladora, porque se le ve precisamente como algo malo y como algo muy básico. Entonces, no, la maquiladora no es otra cosa más que empresas pues, que se están relocalizando a diferentes lugares del mundo para hacer uso de sus activos diferentes y poder ser más competitivos, ¿sí? Las empresas, o sea, imagínense ustedes cuando produjeron el primer auto a inicios de el Forte, exactamente, pues las maneras de producir y de organizar eran muy diferentes, ¿verdad? Las de hoy en día. Pues lo mismo en la maquila, o sea, al principio tenían una manera de producir y de organizarse, pero han evolucionado, las empresas han evolucionado. Entonces, la mayoría de las empresas que hay en Guanajuato, en Querétaro y todo esto, son maquiladoras, ¿sí? Y ahora con el sistema de clasificación del gobierno, el IMEX, pues ya están todas ahí metidas. Y están metidas Toyota y Honda y Mazda y todas, y etcétera, todas las empresas que exportan están en este programa. Por lo tanto, no hay que verlo como, esta es la maquila y esta no es la maquila, no es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de grandes empresas globales que están en nuestro país, o algunas de ellas mexicanas, muy importantes, que están detonando gran desarrollo. Bueno, entonces, México ha subido de manera importante en esto, lo que se llama esto es el indicador más importante de competitividad, que quiere decir participación en el mercado. ¿Cuánto me llevo del pastel? ¿Sí? Claro, estamos hablando de las empresas, uno lo puede ver como país. Entonces, estar en estos lugares, pues es altísimo. Ojalá si estuviéramos en seguridad, ¿verdad? En estos niveles, ¿verdad? Como Finlandia o qué sé yo. No, era el otro, ¿no? Ahí está. Bueno, primera cosa, mundialmente somos muy importantes y al parecer vamos a ser más importantes. Cuando hablamos de este sector, les hablé rápidamente de la maquiladora para decirles muchas cosas. Éramos muy competitivos en México y las perdimos la competitividad porque pues, otros países se sumaron, proporcionaron regulaciones, mano de obra más barata, etcétera, 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 y nos ganaron. ¿Quién fundamentalmente? China, ¿verdad? Entonces China se llevó la mayor parte de toda la producción que hacía en México, por ejemplo, en juguetes, en ropa, calzado, etcétera, electrónicos, pero en el sector automotriz no. El sector automotriz no, porque el sector automotriz son cadenas muy especializadas, diferentes, y su mercado su producción y su mercado es regional, ¿sí? Es decir, los chinos no consumen los autos mexicanos ni nosotros consumimos los autos que son producidos en China, y China es el número 1 país productor del mundo, de autos, de todas las cosas y además de autos, pero nosotros no consumimos eso. Es decir, es un mercado regional. Regional quiero decir en este caso el Telecán, ¿no? Entonces el Telecán existe realmente para efectos productivos, como modelo de negocio y sobre todo para efectos del consumo. Y México ha ido avanzando de manera importante en esta participación en el mercado, es decir, cada vez hay más empresas en México, menos capacidad productiva en el caso de Estados Unidos, como muestra la gráfica. Sin embargo, de ser, digamos, somos mundialmente muy importantes, sí, pero somos, es decir, hay que irlo acotando. Entonces, somos mucho más importantes cuando vemos el dinamismo que está sucediendo a nivel regional.
México entró en NAFTA y otra vez hay que ir enfocando cada vez más, ¿verdad? Y resulta que o sea, no es que estemos en NAFTA y todos seamos iguales, no, claro que no. Entonces, Canadá es una región, Ontario. En Estados Unidos, básicamente es esta región. ¿Este es apuntador? No, ¿verdad? ¿Sí? Esta región, digamos, la región emergente en Estados Unidos versus la tradicional de los Grandes Lagos, ¿no? ¿no? Y en el caso mexicano, esta es la región tradicional donde se ha producido autos pues, desde hace muchas décadas, ¿no? Morelos, el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, y esto fue transformándose primero al norte del país y mucho más recientemente, pero de una manera con un enorme dinamismo en el Bajío, ¿sí? Entonces, cuando uno lo ve a nivel de empresas exportadoras, perdón, empresas ensambladoras, ¿sí? Lo que se le conoce como las OEMs, ¿no? Empresas de equipo original, estas empresas, o sea, las empresas que vemos la marca, no las que están detrás de la marca, ¿sí? Muy importante, no sé si conocen el concepto, es muy importante para entender este proceso. Resulta que se le llama esto el corredor de la banana, digamos, bueno, no sé si le conocen así, pero parece una banana, ¿verdad? O un plátano. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, bien hay un Toyota en Baja California y en Tijuana, donde yo estoy trabajando, pues no tiene nada que ver con el dinamismo que hay en la región del Bajío, nada que ver, ¿sí? No quiere decir que no es un detonante, allá como lo ha sido Ford Hermosillo, ¿verdad? Ford en Hermosillo, pero no es lo mismo hablar de un conjunto de plantas que ustedes sí tienen. Y cada planta atrae proveedores, estos que no se ven, no se ven las marcas. El mejor ejemplo para que ustedes me entiendan, no sé si todos tengan autos, pero seguro todos tienen un teléfono de estos, todos, no importa la marca. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que todos tienen. Entonces, ustedes ven la marca, ¿verdad? En mi caso, bueno, es un iPhone. Sí, pero lo que está dentro y quién produce esto, pues no es la Mac, no es el iPhone, ¿sí? Son otras empresas que son las que se le llama empresas por contrato, contract manufacturers, ¿sí? Estas empresas son muy importantes, a veces son mucho más importantes que la marca que nosotros vemos, y ha habido muy pocos estudios internacionales, pero por ejemplo, no esta versión, pero hace varios años, el iPhone costaba, hace varios años, ya no, $300 valía el iPhone, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que se llevaba de valor agregado China, que producía todos los iPhones del mundo en una empresa que se llama Foxconn y que tiene más de 1 millón de trabajadores en el mundo? ¿Cuánto creen que se lleva de valor agregado? O sea, de los $300, ¿cuánto se lleva la que produce todo? ¿Alguien puede adivinar? Despierto. 16%. Bueno, pues está cercano. $4 de los $300. La gran mayoría se lo llevan las empresas de diseño, de marca, obviamente distribuidores y desde luego la Mac, ¿sí? Más del 60%. Pero con esto lo que les quiero decir es, hay muchas empresas que no vemos y son muy importantes, y ahí viene la gran discusión como política pública. ¿Qué queremos? ¿Empleos de manufactura o empleos de servicios? ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿El 70% o el 4%? Sí, pero el 4% genera millones de empleos y el otro no, ¿verdad? Solo ingenieros y de sistemas, ¿y qué hacemos con el resto? Es un asunto muy fuerte de decisión política, y bueno, la solución está en hay que tener todo, ¿sí? Y ustedes y nosotros como México tenemos algo muy importante, la capacidad productiva. Tenemos las plantas OEM y las plantas Contract Manufacturing, los proveedores. Lo que falta ahora es detonar lo que sigue para
agarrar más de la cadena, ¿verdad? Más valor de la cadena. Bueno, entonces, esta es un poco la historia de lo regional, de lo importante de lo regional. Ya no me acuerdo si era el de arriba o el de abajo. Y otra vez, tratando de enfocarnos más, resulta que no es una historia de ganadores y perdedores, ¿eh? No es una historia de, se fue la planta de Toyota de no sé dónde y se vino a México o a China y entonces gana uno, pierde el otro. Gana una sociedad, pierde otra sociedad. Gana una comunidad, pierde otra comunidad. Gana un sindicato, pierde un sindicato. No es así, no es así. O sea, no es tan así, ¿sí? Entonces hay más grises, es lo que yo les decía. Hemos hecho análisis para ver, bueno, qué plantas son las que cierran, qué plantas son las que abren, qué plantas son las que se amplían. La mayor parte de la inversión extranjera no viene a nuevas empresas, viene a ampliaciones, ¿no? O viene a comprar capacidad ya instalada, entonces en México, ¿no? Por un lado, y por otro lado depende de los modelos de autos, ¿sí? Entonces hay empresas que deciden, pues no voy a producir este modelo, sino me enfoco en el otro, y estos modelos, pues eso sí, mándalos a México, o a Brasil, o a otro lado. Entonces, no es un juego de suma cero, primera cosa. Obviamente, en los datos grandes, pues sí, salimos favorecidos México, ¿no? Pero ya en los datos así más particulares, entendemos que es una región realmente, la región de NAFTA. Para las ensambladoras y para estos grandes proveedores, no crean que nos ven como tres países, nos ven como una sola región. Claro, aprovechan el enorme diferencial de costos, entre ellos los salarios, pero nos ven como región, ¿sí? No nos ven como, pues es otro país, otra historia. No, para nada. Es bien integrada la historia productiva, ¿no? Y en ese sentido, los gerentes, los técnicos que están en diferentes niveles importantes, no tienen idea la movilidad que hay entre plantas y cómo la gente está, capacitándose y aprendiendo y compitiendo entre plantas de los mismos corporativos, en este caso en NAFTA y en general a nivel mundial. ¿Me equivoqué? Sí. Bueno, entonces, estos datos son así muy reveladores, digamos, de la enorme importancia que tiene México a nivel mundial, y bueno, ahí ustedes pueden ver que 5 de cada 100 autos del mundo son producidos en México, 1 de cada 4 autos vendidos en Estados Unidos son mexicanos. Hace mucho, ya no he visto la estadística, pero hace mucho producíamos el 90% de los arneses. Los arneses es todo el cableado eléctrico que tienen los autos. Ustedes ya ven el motor, o si ven las puertas o debajo de los asientos, está lleno de cables, ¿sí? Metros y metros de cables. Y bueno, a veces dice uno, bueno, pues son cables ahí, eso es de bajo valor agregado, eso que lo haga la maquila, ¿no? No, es el nervio central por donde corre toda la información. Es donde están todos los sensores, ¿sí? O muchos de los sensores. Cada vez es más electrónico un auto, ahí hay mucho más valor en la parte electrónica, y es en los sensores y es en los cables donde tiene historia. Entonces, no son banales, digamos, los componentes ni los sistemas, ¿no? Hay que entenderlos. Y precisamente los arneses son los que cada vez tienen una mayor funcionalidad por todo lo electrónico, ¿no? Entonces, les decía yo hace tiempo, 90% de todos los autos que estaban circulando en el NAFTA, era producido el arnés en México, importante. Bueno, entonces hay una proyección muy fuerte, y todo el mundo coincide. Esperemos que no suceda alguna coyuntura que cambie esta trayectoria, pero hay una proyección de que en el 2020, pues 5 millones de autos serán producidos en México. Ustedes pueden decir, pues bueno, tenemos 3, pues ya son 5. No, si están estudiando finanzas y contabilidad o cuestiones empresariales o lo que sea, imagínense el reto
de la logística para los puertos, para mover todos esos trenes y autobuses y componentes, millones y millones de componentes tienen que moverse de países, de regiones, entre plantas. Hombre, es un asunto, es una historia impresionante, uno, y dos, la mano de obra, porque se requiere mano de obra de todo tipo, no solo de baja calificación, sino mediana, de alta, gerente, o sea, hay un asunto de talento, ¿verdad? Y claro, como en todos lados, cuando hay un poquito de empresas ahí compitiendo, inmediatamente vemos el problema de la rotación. Las empresas empiezan a competir ahí por tratar de piratearse o jalarse a la mejor gente. Entonces tampoco es que todo el mundo quiera ir a tocar puertas a las empresas, ya lo diremos por qué. Entonces, ¿es la gasolina de la economía? Sí, sí es la gasolina de la economía. Un asunto importante en todo este proceso, cambiando de tema, ahora me voy a lo regional. El tema es, primero, el dinamismo. Tenemos esa pregunta como de investigación, nos hemos dedicado a esto varios personas. Yo personalmente no lo tengo claro y ojalá y con los cuerpos de aquí, de académicos y con otros, tengamos más claro qué es lo que está pasando en México que permite este dinamismo, ¿sí? O sea, la velocidad de crecimiento del sector no tiene parangón de cómo había venido siendo, ¿sí? No es un asunto de los tratados, porque los tratados están desde el 94, NAFTA, ¿verdad? ¿Sí? No es un asunto del tratado. No es un asunto de que la mano de obra es más barata, pues sí, pero siempre lo ha sido. A lo mejor cada vez un poquito más barata, pero la condición de el gap, como decimos, entre los niveles salariales en Canadá y México, pues no ha cambiado mucho, Entonces, la política industrial, pues sí, ya hay cosillas, pero pues realmente tampoco hay grandes avances en términos de los logros de la integración y el desarrollo de proveedores, qué sé yo. Entonces, no es fácil entender por qué se disparó, o sea, por qué este enorme dinamismo y lo que se espera. ¿Qué pasó en México que está sucediendo esto? Y obviamente parte de la historia es México, o sea, México quiere decir sus gobiernos. Ustedes tienen un estado con un cuerpo, digamos, de servidores públicos a nivel estatal muy enfocados, muy activos, muy claros, con visión estratégica. Sí, pero no basta eso, ¿verdad? Las empresas, aquí el que dirige todo este proceso son las empresas sobre todo armadoras. Ellas son las que deciden en sus lugares de origen si se vienen o no a México, si se vienen o no a Celaya o a otro lado, ¿sí? Hacen una evaluación mundial para tomar una decisión, eso es lo más importante. Ya después interviene sí la política mexicana, digamos, si así la podemos llamar, en términos industriales. Bueno, entonces eso es, y claro, este dinamismo pues se ve reflejado en las regiones, lo que les decía, y las regiones, sobre todo la del Bajío, es tremendamente importante, Y nuevamente hay que preguntarnos por qué, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, claro, hay el Pat Benes, ¿no? La trayectoria de dependencia que se ha construido a lo largo de los años en términos de que Nuevo León, Querétaro, Guanajuato son como estados empresariales que pueden ir las empresas a negociar, lo entienden fácilmente, el lenguaje es el mismo y pueden desarrollar negocios. Claro, porque si van a Tlaxcala, Puebla, otros lugares, o ya no digamos el sur, Oaxaca, pues no, ¿verdad? Son otras historias sociales, ¿verdad? Y en términos de los gobiernos también. Bueno, entonces, el Bajío ha sido tremendamente importante en este proceso. Y entonces aquí viene un asunto de investigación que es, ¿qué es lo importante? Y todo es relativo,
Eso es algo que quiero que lo entiendan. Todos estos trabajos son relativos en términos de que si lo vemos como inversión extranjera, si lo vemos como las estrategias de las asiáticas, depende cómo lo veamos, ¿no? Y bueno, entonces lo que podemos observar es que si es a nivel de la inversión extranjera directa, Puebla sobre todo es la ciudad que tiene más dinamismo en su inversión extranjera, a pesar de ser una ciudad tan tradicional en términos de su… No se ha conformado un clúster allá, distinto a Guanajuato, que ya va en alguna generación de clúster. Bueno, allá no hay un clúster. No sé si sepan, ya lo discutimos que es un clúster, pero bueno. Entonces, ese es el caso y se muestra ahí en la inversión extranjera. Y aquí ya por ciudad queda muy claro, ¿verdad?, cómo Guanajuato es es el estado que más ha crecido después de Puebla, en términos de inversión extranjera del 2010 al 2015, y bueno, cómo era antes, ¿verdad? Tenías incluso hasta números negativos, estaba desindustrializando en la época, si lo vemos como inversión extranjera en el sector, y de pronto, ¡pum!, hubo un cambio enorme y pues ahora es un caso de éxito y la gente quiere entender qué está pasando, cómo sumarse, ¿verdad?, a este éxito, el caso de Guanajuato. Pero no olvidemos, Puebla, a través de Volkswagen, ha hecho un enorme trabajo al respecto. Todo esto se muestra claramente en el nivel de las inversiones, y esto es nada más las inversiones de los OEMs, de los ensambladores, de las armadoras, como les decimos, ¿sí? La mayor, depende de los años, pero gran parte de la inversión extranjera en el sector automotriz es en las autopartes, las empresas estas globales, Delphi, Valeo, Siemens, Bosch, etcétera, 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 las japonesas desde luego, Nippon Denso, qué sé yo, Yasaki, son muy importantes. Pero bueno, ahí nada más les muestro un mapita, digamos, de inversión de acuerdo a cada una de estas empresas, y lo único que refleja es, pues así de rápido, es que hay mucha inversión, que prácticamente están ya todas, excepto las chinas. No duden, que más adelante veamos empresas chinas. Acuérdense que es el principal productor del mundo. Claro, son coinversiones, pero muchas son empresas chinas que ya hicieron lo que se le llama el catching up, que quiere decir el aprender para hacerlo yo. Entonces, los chinos ya aprendieron a manufacturar todo, de lo más bajo valor hasta lo de más alto valor, y producen aviones, y producen autos de lujo, y producen ropa de lujo, y también la más barata y la más corriente. Empezaron por ahí, pero su proceso de catching up fue así, velocísimo, claro, acompañado de un estado estratégico y que metió mucho dinero, y bueno, es otra historia, no tiene nada que ver con México, pero no dudemos que puede haber, ya están prácticamente todas en el país. Bueno, faltan las chinas, y no lo dudemos que pueda seguir creciendo esto, ¿no? Bueno, y aquí entra, como dije yo, ya en la de las chinas, ya entra en la historia del país de origen de las empresas. Depende, dije hace rato, todo es relativo. Para algunos indicadores, para algunas cosas es muy importante. No es lo mismo las japonesas, que son las que tiene aquí Celaya, que tener coreanas o americanas, depende qué quiero decir. ¿Sí? Para otros efectos no importa. Para algunos efectos no importa el país de origen, pero para otros sí, desde luego que es importante. Entonces, lo único que sí podemos ver es que las tres grandes de Estados Unidos, Ford, Chrysler y General Motors, Chrysler unida a Fiat, pues ya cambió su historia, ya no son tan importantes, y cada vez tienen un mayor peso las europeas, pero sobre todo las asiáticas.
Y ustedes tienen a las asiáticas, o sea, tienen a las campeonas, las están creciendo en muchas cosas, entonces hay que ponerse las pilas por ahí. Bueno, este proceso, ¿no? Mucha competitividad, hay regionalización, hay ciudades, hay diferencias, y ¿qué hay en términos del beneficio? Otros tipos de beneficio, del impacto. Bueno, hay muchas maneras de medir esto, ¿sí? Bueno, nosotros hemos intentado medir algunas, y ¿qué les puedo decir? Es uno de los sectores que tiene más integración local en relación a la maquila, desde luego, pero sin duda, pues todavía hay mucho que hacer, porque solamente es el 30%. Hace calor, si quieren le abrimos ahí. El contenido local, entonces, es 30%, que no es malo, ¿verdad? Pero podemos… ¿Qué quiere decir contenido local? Quiere decir qué cosas importan y qué cosas podríamos hacer nosotros en lugar de importarlas. Entonces hay mucha oportunidad de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un 70% de valor y de componentes de los automóviles que todavía están hechos afuera, ¿no? Hay cosas que nunca vamos a poder hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos las capacidades y porque ya estamos tarde y ya las han desarrollado otros países y son expertos, nada que hacer. Pero hay muchas otras que sí tenemos oportunidad de trabajar y meterle en la ciencia y en los centros de investigación y las propias empresas. Bueno, el segundo elemento que quiero mencionarles es la importancia del I+D. La investigación y desarrollo es, desde luego, como les dije, es muy importante, no solo por el conocimiento, por los salarios, por el valor agregado que genera, por la innovación, pero en términos de empleo es siempre mucho menor, ¿sí? Siempre va a ser menor. La manufactura es donde está el mayor número de gente trabajando, ¿eh? Por definición así es, así lo ha sido, y hasta que no inventen otra cosa, así será, ¿no? Bueno, entonces, la investigación, digamos, de Ford o de cualquier otra empresa, pues la fundamental, sí, sabemos que la hacen en sus países de origen o en otros lugares, pero cada vez más se está descentralizando la investigación y desarrollo, ¿sí? Por muchas razones, pero la principal es porque hay que estar cerca de la manufactura. Hay que estar cerca de la manufactura porque están cambiando las cosas cada vez más rápido. Claro, afortunadamente los autos no son como las computadoras, ¿verdad? Cada 6 meses cambian. Cada 6 meses cambian. La ropa, Zara, cada semana cambia de inventario. Una rotación de inventario de semana, ¿no? Claro, no es lo mismo el sector automotriz, afortunadamente, esto sería la locura. Pero lo que quiero decir es, ya cambió del modelo T y de los modelos de los 60, ya cambió, y ahora pues es decir, ya las nuevas empresas tienen plataformas únicas y va el auto más viejito y el auto más nuevo en la misma plataforma, ¿sí? Ya lo he visto, ¿sí? Ahí van, ¿sí? Es decir, y claro, una tiene cualquier cantidad de features, de características distintivas y de electrónica, y la otra no, más sencillo, más básico, ¿no? Entonces, toda esa flexibilidad, bueno, pues alguien la tiene que hacer, y esa está en el diseño del layout, en muchas mentes y muchas disciplinas interviniendo para que suceda eso. Entonces, en la I+D tenemos 2.2% de los trabajadores se dedican a eso. En la industria automotriz en México, más o menos, ¿verdad? Esta es como toda la estadística, no le crean a ninguna, más o menos, 2.2. 2.2% de trabajadores de I+D, ¿es mucho o es poco? Pregunto, es poco. Es relativo. Es poco en relación a la manufactura. ¿Por qué? Porque son mucho más. Pero es mucho en términos de la I+D en México. Primera cosa, la producción, la gente que está produciendo, o sea, trabajando ahí en las líneas de producción,
es el 70%, y estoy hablando de la industria de la manufactura, no de los servicios, del sector automotriz. Es decir, hay una enorme cantidad de gente trabajando en servicios dentro de la planta de manufactura, muy importante, ¿sí? Todos ustedes tienen cabida, o tenemos, ¿no? Y 2.2 en I+D. Cuando vemos, 2.2 significan 13,000 personas en esta estadística. 13,000 personas en México estaban haciendo algo de I+D. Claro, viene la crítica, sí, pero de I+D. Pues sí, pero así es, no todo es de frontera, ni tiene por qué ser de frontera. Hicimos un estudio de las multinacionales en México, de todas, bueno, una encuesta, ¿verdad?, para tratar de hablar de todas las multinacionales, y llegamos a esta conclusión. No sé si saben lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, pero es, digamos, como el ISO 9000 de la investigación, ¿sí? Los profesores que tienen SNI es que están certificados, ¿no? Más o menos, pues que hacen algo interesante, productivo, que puede servir, más o menos, ¿no? Bueno, resultó, cuando hicimos esta encuesta, que había 3 veces más gente investigando en las empresas multinacionales que en todo el SNI de México, Entonces, es decir, esta idea de que no se hace investigación es relativo. El corporativo de Ford en Santa Fe tiene 1,400 personas trabajando, en ingenieros, ¿verdad?, trabajando en cuestiones de diseño, etcétera. Es decir, hay que meterse para realmente luego hablar de qué hay y qué no hay. Pero lo que quiero decir es pequeño porcentaje, sí, pero lo que pasa es que estamos hablando de grandes volúmenes de empleo. Hay 3 temas y acabo. ¿Cuánto tengo? 12 minutos más o menos. Entonces, primer tema es la colaboración. La rectora y los otros profesores que participaron en la inauguración hablaron de la importancia de la colaboración y los cuerpos académicos. Es decir, esta es una tendencia mundial. La tendencia mundial es a las redes, no las sociales estas del Twitter, pero también, o sea, las redes es la única manera como podemos mejorar nuestro entendimiento, comprensión y aplicación. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos sociales, todos, son extremadamente complejos. Entonces, no hay ninguna disciplina que baste, o algún investigador que baste para entender y proponer solución. Quiere multidisciplina, transdisciplina, se requieren redes de colectivo, ¿verdad?, conocimiento colectivo. Bueno, lo mismo está haciendo CONACYT, y lo mismo está haciendo el gobierno, y lo mismo está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico y de Innovación aquí en el estado. Es decir, está entre muchos tratando de ver qué podemos hacer. Entonces, CONACYT acaba de formar lo que le llama el ECATI Automotriz, que no es otra cosa que todos estos son centros de investigación, y lo que dicen es, pues tú tienes capacidad en laboratorio, capacidad en electrónica, etcétera, tienes capacidades, ¿por qué no nos juntamos y vemos cómo hacemos proyectos, negocio con el sector automotriz? Porque al final, haciendo negocio, todos ganamos. Ese es el supuesto, ¿verdad? Ese es el supuesto. Y entonces el gobierno está metidísimo a nivel federal y le mete recursos, y los centros, pero a todos niveles, a niveles. Entonces, las redes son fundamentales. Primera cosa. Segunda cosa, segundo tema. Aquí a lo mejor los despierto un poco más. Y empiezo por el final. ¿Saben qué son las ninis? ¿Quiénes son los ninis? Exacto, ni estudia ni trabaja. Bueno, pues nosotros hicimos un estudio para ver si las multinacionales eran innovadoras y socialmente incluyentes. ¿Y qué creen? Que encontramos que había la mitad de empresas globales, son ninis en México, la mitad
ni son innovadoras, ni son incluyentes. Claro, con nuestra medición. Por eso digo, todo es así, todo es con ganchito, ¿verdad? Nada es verdad absoluta aquí. Pero ya tenemos una aproximación. No basta con estar en cadena global. No basta ser empresa extranjera o mexicana. No basta tener las mejores prácticas. No basta, ¿eh? Innovación es otra historia y inclusión social es muy importante. Y ahí sí es donde estamos aparentemente un poco mal en México. Y solamente, esto sí lo puedo decir de muchos estudios que he hecho en mi vida, en maquiladoras, en diferentes sectores, con multinacionales, con el sector automotriz, yo me siento en confianza de decir que más o menos entre un 20-30% de las empresas, le ponemos nuestro like, 20-30%. ¿Sí? ¿Eso es mucho, es poco? Pues depende. Antes a lo mejor no había, pues ya son 30, ¿no? Si lo vemos a nivel general, pues es muy poco. Pero no sé cómo está en otros países tampoco. A lo mejor no crean que los japoneses o los alemanes estén muy diferentes, sobre todo los americanos, ¿eh? Entonces habría que estudiar también todo eso para tener una comparación. Pero bueno, el dato es importante. El dato es importante. No me meto en cómo lo medimos porque es toda una historia larga, pero da una idea, y acuérdense, la mitad del país, multinacionales, no solo el sector automotriz, son ninis. No quiere decir que sean malas empresas, ni que no sean competitivas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son ninis en el sentido de que ni son innovadoras como nosotros lo medimos, ni son inclusivas o incluyentes. Y por último, bueno, eso está asociado, no por último, esto está asociado a lo anterior y es el asunto salarial. El salario no es para nada las remuneraciones, no es para nada el elemento principal. ¿Por qué? Porque es un conjunto de costos lo que dan finalmente el diferencial para las empresas cuando estamos hablando del trabajo, ¿eh? Obviamente el paquete es mucho más completo porque tiene que ver los subsidios, lo que cuestan las utilities, toda la energía, la luz, todas estas cosas, ¿no? Y claro, ahí hay un factor, es el humano, ¿sí? Y cuando hablamos del humano, los salarios son solo una parte, ¿eh? Bueno, pero es un buen indicador, ¿sí? No es todo, pero es un buen indicador. Por muchos años hemos escuchado que las empresas automotrices son las que mejor pagan, ¿sí? Por muchos años. Y particularmente las armadoras, ¿sí? Bueno, pues ahí están los datos de las armadoras recientes, son promedios como tales, pues tómenlo con pinzas, que sí que hay quienes ganan mucho más y algunos menos, son los promedios, pero ¿qué es lo que nos está diciendo la gráfica? Lo que nos está diciendo es que hay disparidad. Hay una gran disparidad salarial. Esta disparidad, ay, ya me equivoqué. Esta disparidad salarial tiene que ver con muchos asuntos, pero para resumirlo rápidamente, no es el país de origen. No es que paguen más las alemanas que las japonesas, ¿eh? Es decir, el patrón no es claro, ¿sí? No es que paguen más las que están en zonas tradicionales antiguas que en zonas nuevas. El patrón no es claro. Lo único que sí es claro es que las nuevas son las que pagan menos. Y entonces, gran contradicción. Porque las plantas nuevas, en general, siempre traen la última tecnología. Siempre. Y digo, no hay que ver más que el Nissan 2 en Aguascalientes versus el Nissan de Morelos, que casi lo hacen ahí a mano todos los carros, ¿no? Es decir, cada vez que hay un nuevo planta, un trasplante,
ahí viene la nueva tecnología, pues lo obvio, ¿verdad? No les venden a ustedes la peor, la más antigua computadora. No importa el precio, si baja, les venden la más nueva, la con más tecnología, ¿verdad? Pues es lo mismo. Uno pone una planta y pone la más nueva, lo más nuevo que tengo, ¿sí? No necesariamente voy a producir el mejor auto. A lo mejor es un auto para ese mercado que, bueno, es de $10,000 el auto. Y allá en Estados Unidos, bueno, ya pagan 30, entonces hay diferencia, ¿verdad? Pero en términos de capacidades productivas tecnológicas, no, pues ahí está lo mejor, ¿no? Y Audi Puebla, pues va a producir el A5, gran auto de lujo, pues sí, con salarios de miseria. Y entonces, esa es una gran contradicción, ¿sí? Y entonces, amerita una reflexión, investigación y demás, porque pues nada de esto es dado así simplemente, ¿no? No es una historia tampoco solo de las empresas. Las empresas pagan los salarios que tenga el mercado laboral regional, ¿sí? ¿Quién define los salarios de los mercados laborales? Pues el conjunto de actividad, el ecosistema, pero lo define la Comisión de Salarios Mínimos, ¿sí? Y lo definen las devaluaciones que constantemente tenemos todo el tiempo, ¿sí? Bueno, como le comentaba ayer en una clase de Derecho Laboral, el maestro nos explicaba que el salario mínimo en México está en 73.04 pesos. Eso nos lo explicaba y nos decía que anteriormente el país se dividía en 3 áreas y en diferentes estados era el salario mínimo diferente debido a las industrias que existían o al comercio mayoritario. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que el salario en México llegue a incrementar gracias a las empresas japonesas y probablemente de origen chino que lleguen a México? Mira, el salario evoluciona, entonces cada vez hay un poquito de aumento a los salarios, por un lado, y la competencia regional. Esa competencia ayuda porque las empresas se pelean por el trabajo, sobre todo por el trabajo calificado, y suben los salarios. ¿Sabes? Hay puestos que son muy elevados, sus salarios, por lo difícil que es tenerlos. En ese sentido, sí, digamos, hay una esperanza, pero el problema son varios. Uno, nos tienen prometida la devaluación, ¿sí? Estamos en una situación, yo le dije en la mañana en la tele, ¿verdad? Pero es obvio, estamos en una gran volatilidad. No se sorprendan que el peso vaya a 15 o vaya a 25, no se sorprendan, eso es volatilidad. Bueno, entonces, pues todos nosotros, incluyéndome, hemos perdido 30-40% de nuestro ingreso, ¿no? Por la devaluación. Entonces, es muy probable que continúe este proceso de achicamiento. Ese es uno. Y hay otro proceso estructural que se llama outsourcing. El problema del outsourcing es, como modelo de negocio es buenísimo, como modelo laboral es tremendo, es tremendo. ¿Qué quiero decir? Los trabajadores de Volkswagen antiguos sí ganan muy bien, pero los nuevos ganan muy mal. Y los proveedores, no, esos ganan peor. Y ganan peor, y ganan peor. Y entonces hay una terciarización que precariza. Me da mucha tristeza hablar esto porque no debería de ocurrir. Y ahí uno de los peores actores del país, estratégicos, son los sindicatos. Sindicatos deberían servir para ayudar, sirven para abaratar en México, se llaman sindicatos de protección. Entonces, tu pregunta es buena, la respuesta sí hay esperanza, pero hay tendencias estructurales de la economía y del modelo de negocio que no ayudan, y no ayudan. ¿Por qué? Porque ya demostramos que podemos ser muy productivos, muy competitivos, a pesar de que nos paguen requete mal.
¿sí? Y entonces, eso, ¿qué ha hecho? Pues que los chinos ya pagan más. Acabo de estar en Shenzhen, que es la Tijuana de China, digamos, o bueno, ojalá fuera la Tijuana así. Es la ciudad más dinámica del mundo. Y un taxista andaba en $700 al mes. Taxista chino. O sea, ya los trabajadores, claro, hay de todo, ¿verdad? Pero los que están ahí en la costa y en estos trabajos, ya no superaron los chinos. Y claro, algunos mexicanos dicen que bueno, ya somos más competitivos. Yo no creo que sea ser bueno competitivo a través de solo de este indicador. Bueno, entonces acabo, ahora sí, hablando del futuro, el futuro que ya llegó. El futuro que ya llegó se llama Industria 4.0 en Alemania, Manufactura Avanzada en Estados Unidos, Industria 5.0 en Japón, como le quieran llamar, ¿sí? Es decir, son dos cosas fundamentales. No es lo esencial, pero uno es la robotización, pero lo más importante es el Internet de las cosas. Y entonces ustedes, sobre todo los más jóvenes, tienen una enorme ventaja sobre nosotros. Tienen otro chip aquí, ¿eh? Y los niñitos, no, ya olvídate. Yo le doy mi teléfono a una niñita de 2, 3 años y hace maravillas, está haciendo cosas, ¿no? Y le doy esto a alguien mayor y pues no sabe ni cómo prenderla, no encuentra el enter, ¿no? Entonces, es un asunto generacional, sin duda, no hay duda. Y aquí ustedes tienen ventaja. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues no podemos echar rollo, pero ustedes lo entienden mejor, ¿sí? Todo relativo, más o menos, estamos entrando en una cuarta revolución industrial. Más o menos quiero decir, nada es de la noche a la mañana, ¿eh? Al igual que los robots que hay en el sector automotriz, por ejemplo, no llegaron de un día al otro, ni desapareció toda la mano de obra, pero sí desaparecieron los puestos peligrosos para el trabajo, ¿eh? Muy importante, la soldadura, horrible la soldadura, cantidad de riesgos de trabajo de muchísima gente en la electrónica, en la automotriz. Gracias a los robots ya se acabó esa historia. Entonces no todo es de que desplaza al trabajador, pues se crean otros empleos. Le llaman destrucción creativa, ¿no? Y toda esta historia de industrias y trabajos. Entonces, lo que vemos es que ya empezó este proceso, pero va a haber un momento que claro, mucho de esto sea controlado vía el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Internet de las cosas, está hablando uno de muchísimo conocimiento, y hardware y software sobre todo, ¿no? La economía del conocimiento. Entonces, por ejemplo, robots, ya hay nueva generación de robots, claro, todavía no se ha difundido, diseminado, todavía uno entra a Mazda y no los ve ahorita, pero ahí van, en donde ya va a haber robots que puedan trabajar al lado del humano, ¿sí? No estamos hablando de un futuro muy lejano. Por eso no quiere decir pues, que todos los procesos y todo, depende, todo es relativo, todo va en proceso, pero no desconocer esta nueva tendencia, más el asunto de la energía alternativas, sería un error. Entonces, ahí hay una gran crítica al modelo mexicano, no solo por la parte esta social, sino porque ni producimos autos eléctricos, ni estamos haciendo nada orientados a esto. Estamos muy montados en la manufactura. Y estos centros de CONACYT están muy montados en laboratorios para manufactura, lo cual no está mal, sí, pero hay que meternos en la otra tendencia, porque esa es la fuerte. ¿Sí? Los Tesla, las ciudades donde ya no importa quién tiene el auto, y es un servicio. El auto es un servicio. Va a cambiar es decir, no es que está cambiando el concepto, y muchísima gente joven, sobre todo los millennials,
pues ya no les importa tener el carro, ¿verdad? Lo que quieren es tener el teléfono y la conectividad, no un carro, ¿verdad? Ni una amarre ahí que me tengan que estar pagando impuestos, que la verificación y que no sé qué. Entonces, esto es una tendencia mundial. Hay ciudades ya inteligentes que están haciendo, claro, aquí pues no, ¿verdad? Cuando vamos a hacer autos eléctricos y nos agarra un embotellamiento y ya, ¿qué, dónde cargas o dónde recargas? Entonces hay una infraestructura que va involucrada. Entonces es muy compleja esta historia, pero se las dejo nada más para decirles, hay que estar pendientes de estos futuros porque hay muchísimo dinamismo a nivel industrial. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, protesta, no. Con preguntas, por favor. Como hemos visto, el conferencista pues maneja mucha información que es muy, muy interesante, muy importante. Bueno, a mí me gustaría, yo sé que ahorita no lo vamos a debatir, pero lo de la maquila sí es importante discutirlo porque la intensidad de la mano de obra, la precarización y la cuestión de los salarios juega un papel muy importante en la pobreza. En un estudio que hicimos nosotros, el factor, y a nivel nacional también, el factor más importante que detona la pobreza son los salarios, que no permiten la reproducción social. Bueno, esta la dejamos, pero sí me gustaría preguntarle concretamente es qué pasó con la economía de gasolina cuando en la Ciudad de México está transitando a una economía híbrida o a una economía ya de carros eléctricos. Ya hay generaciones y nosotros habíamos hecho también una prospectiva con referencia a que es posible también esta transición, y esa transición va a tener una serie de implicaciones. Claro que hay una serie de intereses con referencia a la industria petrolera que está fuertemente metida y coacciona al mercado. Sí, gracias. Bueno, dos cosas. Una es, ahí te invito a, pues para dialogar, ¿verdad? Escribí un artículo que se llama ¿De qué maquila me hablas? Y lo que quiere decir es fundamentalmente que en la maquila hay de todo. Y están los centros de investigación y están las peores empresas, pero las mejores también. Bueno, y en relación a lo de la economía de la gasolina, digamos, es en sentido figurativo, ¿no? De que es la gasolina de la economía, pero el auto eléctrico en México, no, es que, digo, no hay producción, prácticamente, no hay producción, a lo mejor unos cuantos, no hay. El consumo es verdaderamente mínimo, claro, es muy pequeño a nivel mundial, donde se espera que vaya a crecer esto enormemente es en China, porque además ellos ya tienen desde hace años bicicletas eléctricas, desde hace años, y han invertido mucho en este asunto. Entonces, y no hay comparación de los niveles de infraestructura que están desarrollando a nivel de vías, ¿no? Allá y aquí. Entonces, va para largo, va para largo, y ese es un comentario que muchos le han hecho al sector, a la mía, además. ¿Y qué pasa con el auto eléctrico, no? ¿Qué pasa no solo con la producción, sino con el consumo? Entonces, no es solo un asunto de que sea más caro, es que la batería dura poco, el recorrido, y pues no hay dónde recargarla. O sea, ya me imagino aquí las ponen y no dudo que al ratito se la roben, no sé. ¿Me explico? Hay muchas historias que no tenemos la infraestructura, la cultura, qué sé yo. Entonces, yo no lo veo ahorita como algo que venga pronto, ojalá así sea, porque claro, nos estamos contaminando en serio. ¿Habría otra pregunta? Sí, por favor. Hablando del tema de seguridad, ¿qué tanto se preocupan estas grandes empresas en este tema? Porque, bueno, es bien sabido que aquí en Celaya pues constantemente hay atracos a los trenes, que es por donde pasan todas las partes de los automóviles, y bueno, en diferentes estados yo creo que esa parte de cómo se transportan las partes es también una preocupación. Entonces, ¿qué tanto están metidas las grandes empresas con esta parte de la inseguridad que se maneja aquí en México? Mire, es un tema que no conozco, pero te puedo decir dos cosas. Las empresas tienen claro, digamos, el nivel de riesgo que hay a nivel país y a nivel región. Entonces, pues hacen lo que pueden, digamos, lo que pueden para tratar de evitar
problemas, ¿no? Número uno. Dos, más o menos no es un target para el crimen organizado, más o menos, ¿no? O sea, es decir, es mucho más la ciudadanía que estén dirigidos a los empresarios en general, es lo que he visto en muchas ciudades. Bueno, y la otra es, hay una nueva, no sé si sea nueva, una disciplina, hay expertos en la ciberseguridad, muy importante, que tiene que ver con toda esta logística, que tiene que ver con el software, con muchas cosas. Entonces hay nuevas carreras y nuevo expertise, digamos, asociado a la seguridad, no solamente a la del robo que te metes, sino a la cuestión pues más fuerte, ¿no? De imagínate meterte imagínate que quieren hacer el auto autónomo, pues ya en Japón ya están empezando los pininos con taxis, ¿verdad? Taxis robot, y en Corea, ¿no? Imagínate que se mete ahí hackers a decir que el rojo es verde, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es peligrosísimo. Entonces, hay mucha historia de ciberseguridad y tiene que ver con logística. Entonces uno entra a las empresas y cuando está en ese nivel, no tiene muy claro dónde y cómo y qué, o sea, pero no conozco el tema. Bueno, muchas gracias, muy amables. Sí, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradezco a la Universidad de Guanajuato, desde luego a su rectora y a su equipo, al cuerpo académico, Raites, y en particular a la doctora Alejandra López por haberme invitado. Pues me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes, la mayoría estudiantes. Yo vengo de un instituto de investigación donde hay muy pocos estudiantes, todos en posgrado. No es mi tarea ahorita la publicidad, pero bienvenidos. Si quieren venir a estudiar su maestría o cuando sea el doctorado, todos nuestros programas son programas estos de CONACYT, todos están becados, 100%. Y bueno, el instituto está en Tijuana, pero está a lo largo de toda la frontera norte, las sedes, ¿no? Es un centro de investigación, el Colegio de la Frontera Norte. Yo les voy a hablar sobre la industria automotriz, pero digamos que la reflexión a partir de la industria automotriz es más amplia, o me gustaría que fuera más amplia, sobre todo para mostrar pues lo que pongo ahí como pregunta principal, cómo hacer sustentable el modelo industrial basado fundamentalmente en la exportación y el caso del sector automotriz. Es decir, desde la pregunta ya hay un cuestionamiento, ¿sí? Entonces, para no dar por sentado que las cosas están sucediendo como quisiéramos, sino que pues hay como todo, ¿verdad? Todo en la vida nada es blanco y negro, la mayoría es muchas tonalidades y muchos grises, y bueno, es lo mismo, ¿no? En el caso del modelo de exportación hay muchas cosas positivas que hay que reconocer y que hay que entender, comprender, participar, etcétera, pero también hay muchos problemillas, ¿verdad? Que todavía, grandes retos, ¿no? Que se les llama, que tenemos que actuar con ellos. Les decía yo que soy un investigador del Colegio de la Frontera, y también tenemos nosotros una red, la red ITIAM, es una red de CONACYT, y es una red donde hay, no sé, 30, 40 personas en México y en otras partes del mundo que estudiamos el sector automotriz en México. Todas mis publicaciones, si alguno tiene interés de
algo, algún asunto, profesores o estudiantes, están en mi página. Entonces creo en la difusión de la ciencia, en que pues somos del sector público, ¿no?, pagado por nuestros impuestos, yo también pago impuestos, desde luego. Entonces hay que devolver, ¿verdad?, la información, el conocimiento, y bueno, entonces por eso tenemos mi página. No sé si se le puede apagar a esto para que se vea mejor. Lo digo por ustedes, no por mí. Bueno, voy a hablar más o menos 45, máximo 50 minutos. Al final hay unos minutos por si quieren hacer pregunta, pero con toda confianza, de veras, si tienen alguna cuestión así, no para echarse también en su ponencia, pero sí para una pregunta muy particular, que algo que no se entienda, háganmela y podemos continuar. Lo más importante para mí es poderme comunicar con ustedes, ¿sí?, que ustedes entiendan lo que les quiero decir, y claro, y yo entender también a ustedes, por una razón muy simple, porque seguramente ustedes van a participar después formando empresas, trabajando en empresas, o yéndose a estudiar o al sector público. Entonces, digamos, esto sigue, ¿verdad?, porque están en esta ruta, es decir, están en la universidad, están en esta ruta de entrar a un trabajo pues como profesionistas o directamente en la escuela, claro, si hay trabajo, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Quieres que lo mueva yo o es igual? ¿Es el de arriba? Bueno, primero hay que reconocer el lugar que tiene México en este sector. Hay que mencionarlo rápidamente, pasa que como hay tantas cosas que hablar, luego me extiendo, espero no extenderme, pero muy simple, llevamos 50 años de ser un país maquilador, 50 años. Maquilador quiere decir fundamentalmente, ¿verdad?, empresas extranjeras que vienen a México y que por una serie de normatividades, regulaciones, etcétera, producen aquí y exportan sus productos o servicios principalmente a Estados Unidos. Hay una mala concepción de lo que es la maquiladora, y entonces voy a cerrarle, porque ¿puedo cerrar? Estamos en seguridad, ¿verdad?, en estos niveles, ¿verdad?, como Finlandia o qué sé yo. No, era el otro, ¿no? Ahí está. Bueno, primera cosa, mundialmente somos muy importantes y al parecer vamos a ser más importantes. Cuando hablamos de este sector, les hablé rápidamente de la maquiladora para decirles muchas cosas. Éramos muy competitivos en México y las perdimos la competitividad porque pues, otros países se sumaron, proporcionaron regulaciones, mano de obra más barata, etcétera, 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 y nos ganaron. ¿Quién? Fundamentalmente China, ¿verdad? Entonces China se llevó la mayor parte de toda la producción que hacía en México, por ejemplo, en juguetes, en ropa, calzado, etcétera, electrónicos, pero en el sector automotriz no. El sector automotriz no, porque el sector automotriz son cadenas muy especializadas, diferentes, y su mercado su producción y su mercado es regional, ¿sí? Es decir, los chinos no consumen los autos mexicanos, ni nosotros consumimos los autos que son producidos en China, y China es el número 1 país productor del mundo, de autos, de todas las cosas y además de autos, pero nosotros no consumimos eso. Es decir, es un mercado regional. Regional quiero decir en este caso el Telecán, ¿no? Entonces el Telecán existe realmente para efectos productivos, como modelo de negocio y sobre todo para efectos del consumo. Y México ha ido avanzando de manera importante en esta participación en el mercado, es decir, cada vez hay más empresas en México, menos o menos. Hay una
concepción errada de lo que es la maquiladora, porque se le ve precisamente como algo malo y como algo muy básico. Entonces, no, la maquiladora no es otra cosa más que empresas pues, que se están relocalizando a diferentes lugares del mundo para hacer uso de sus activos diferentes y poder ser más competitivos, ¿sí? Las empresas, o sea, imagínense ustedes cuando produjeron el primer auto a inicios de el Forte, exactamente, pues las maneras de producir y de organizar eran muy diferentes, ¿verdad? Las de hoy en día. Pues lo mismo en la maquila, o sea, al principio tenían una manera de producir y de organizarse, pero han evolucionado, las empresas han evolucionado. Entonces, la mayoría de las empresas que hay en Guanajuato, en Querétaro y todo esto, son maquiladoras, ¿sí? Y ahora con el sistema de clasificación del gobierno, el IMEX, pues ya están todas ahí metidas. Y están metidas Toyota y Honda y Mazda y todas, y etcétera, todas las empresas que exportan están en este programa. Por lo tanto, no hay que verlo como, esta es la maquila y esta no es la maquila, no es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de grandes empresas globales que están en nuestro país, algunas de ellas mexicanas, muy importantes, que están detonando gran desarrollo. Bueno, entonces, México ha subido de manera importante en esto lo que se llama esto es el indicador más importante de competitividad, que quiere decir participación en el mercado, cuánto me llevo del pastel, ¿sí? Claro, estamos hablando de las empresas, uno lo puede ver como país. Entonces, estar en estos lugares, pues es altísimo. Ojalá si estuviéramos